Miren qué maravilla que tenemos enfrente. Llegó el día en hacer un lindo video hablando sobre este hermoso y versátil frutal andino. Tiene varios nombres populares, entre los cuales se destacan tomate de árbol, tomate de palo, chilto, sachatomate, tomate andino, tomate de yuca o tamarillo. Su nombre científico es Solanum betaceum y hoy les vengo a mostrar esta maravilla que ya tiene 9 años y fue sembrada de semilla. Pensar que hace 9 años este arbolito que tenemos ahora era apenas una semilla que puse a germinar con todas las expectativas de verlo crecer. Al principio muy débil esa plantita, muy pequeñita, y luego fue empezando a crecer y haciéndose de a poco cada vez más fuerte, hasta llegar a este punto que tiene 9 años y la planta tiene más o menos 4 metros de alto y de ancho es mucho más ancha, tendrá 5 metros más o menos de ancho. Se ha achaparrado un poco. La planta está sin podar, no tiene ninguna poda. Lo que sí ha pasado que ha tenido algunas podas naturales por el viento. Se han caído algunas ramas de este sector. Tenemos algunas ramas caídas que se han roto y han dejado una apertura. Acá se rompió una rama grande y acá otra. Del otro lado de la planta también han ocurrido podas naturales. Esa parte estaba cubierta. Acá tenemos un arazar rojo que ahora quedó medio descubierto. Le entra más luz porque bueno, tuvo poda natural el tomate de árbol hermoso, el cual en este momento está casi en el pico de fructificación, aunque aún no, porque veo muchos frutos verdes. Ahora les voy a mostrar los frutos verdes que están ahí arriba. Hay varios, no sé si se alcanza a ver porque está el sol, pero bueno, por todos lados hay frutos verdes. Acá tengo unos que los voy a ver mejor y se los voy a poder mostrar mejor. Acá hay muchos así en este estado. En este estado quedan camuflados por las hojas verdes y no se ven de lejos, pero si uno se acerca ve que hay frutos verdes. Así que todavía tiene muchos por madurar. Acá tenemos más, por acá, bueno, así que todavía no ha llegado al pico de fructificación, pero miren la cantidad de frutos que hay. Ahora les voy a mostrar del otro lado porque hay racimos de tomate árbol. Impresionante, miren. Pero ahora cuando pase por este sector, voy a hacer un mini recorrido, un mini paseo. Les voy a mostrar la cantidad de frutos que hay. Esto lo utilizamos diariamente en distintos preparados. Por ejemplo, salsas. Yo lo utilizo mucho en salsas, en mermeladas. En lo que más lo utilizo es para consumirlo fresco como fruta, para agregarlo a la ensalada, a distintos tipos de ensaladas crudas, y después en salsa. Me gusta mucho en salsa. En esta época que hace frío, me gusta en salsa con un poco de picor. Y bueno, después en distintos preparados también hemos hecho, en el canal tenemos preparado helado que quedó una maravilla, tanto de esta variedad como de la variedad roja, que también le he mostrado ese arbolito. Hay una diferencia entre este y el rojo que es notable: la cantidad de frutos. La cantidad de frutos que da este es muy superior a la variedad roja, aunque sí son más chicos, los frutos son más chicos, pero la cantidad es increíble. La diferencia entre uno y otro, miren lo que es. Racimos hay de tomate de árbol. Por donde mira hay frutos, Esta parte me asombra estos racimos, 2 racimos tenemos colgados ahí. Miren lo que son. Por aquí hay más. Esta planta más o menos debería vivir unos 11 años. Esperemos que llegue a los 11 años dándonos frutos así, porque esto lo utilizamos en diferentes preparados, inclusive en mermelada que vendemos. La han probado varios y le ha gustado bastante. Ha tenido buena recepción en la gente.
la mermeladita de tomate de árbol. Sobre todo esta variedad. La variedad roja, ya le digo, da menos cantidad de frutos, más grandes. Acá hay unos frutos particularmente bastante grandes de esta variedad, pero los habituales son un poco más chicos, como estos de acá arriba. Son muy ricos, están justo maduros, varios, como para consumirlos. Yo ahora les voy a mostrar, siempre que paso por el tomate de árbol y que lo filmo, les muestro cómo se consume si uno no tiene un cuchillo cerquita, ya que hay que pelar. ¿Por qué? Porque la piel es bastante amarga. Si uno lo come con piel, eso tengan cuidado, porque si bien es comestible la piel, es amarga. Entonces si uno come con piel, ¿qué le ha pasado a gente que cuando no conoce el fruto come con piel y le arruina el sabor dulce de la pulpa? Esto es exquisito, generalmente gusta, pero si uno lo come con piel, no creo que guste, porque ese amargor de la piel arruina el sabor de la pulpa dulce. Esto es bastante dulce. Los arbolitos de tomate de árbol tienen una particularidad, es que son muy variables. Yo me he encontrado con frutos muy sabrosos, muy ricos, y otros no tanto, otros más o menos, otros que se dejan comer, otros deliciosos, pero hay frutos que no son muy ricos. Eso depende de la variabilidad del arbolito. Si encuentran un árbol que regala frutos feos, generalmente van a ser todos feos. Pero esos frutitos sirven para ser preparados. Quedan muy bien en los preparados. Igualmente, aunque los frutos sean feos para comerlos frescos. Yo tuve la suerte de que las dos variedades que tenemos son deliciosas, los sabores que tienen. Son dulces, ácidos. Para el que no conoce esto, son dulces, ácidos. Y estas variedades tienen la particularidad que tienen un sabor como un deje de fruta tropical. Son muy ricas. Y también otra cosa que es para tener en cuenta, que no se dejen llevar por el color de los frutos, porque no determina eso el sabor. Hay variedades de piel naranja que tienen el mismo sabor que los de piel roja, o al revés. Y a veces difieren mucho. También difieren del mismo color de piel y de pulpa el sabor, así que hay que probarlos nomás. Si encuentran un arbolito, pruébenlo y vean si es rico como para comerlo fresco. Y eso lo utilizan como para fruta fresca o para comerlo en ensalada, crudo. Y si encuentran una variedad que no es tan rica para comerla fresca, bueno, eso lo utilizan para hacer preparados, salsas, mermeladas, bueno, distintas cosas. En el canal de YouTube siempre les pido que se queden, pero en esta ocasión les voy a pedir que se queden porque tenemos recetas. Hemos hecho pan con sabor a tomate de árbol, helado, chutney, jugo. Bueno, helado tenemos de las dos variedades que tenemos acá. Después un videito en especial hablando sobre los beneficios para la salud de parte del tomate de árbol, el cual es muy bueno. Tiene muchos beneficios para la salud. Sobre todo hay un beneficio que los amigos venezolanos siempre me han recalcado, es que esto aporta hierro. Entonces, en problemas, algún problema de sangre, algún accidente, o mujeres embarazadas que han perdido sangre, distintos tipos de problemas, anemia y eso, los mismos médicos en Venezuela le recetan esto, porque ellos tienen esto al alcance de la mano en los negocios, le venden esta fruta. Entonces, cuando hay un problema de hierro, los mismos médicos recetan el tomate de palo, le llaman allá en Venezuela. Recetan el tomate de palo y generalmente ellos lo consumen en jugo, al igual que los colombianos y ecuatorianos lo consumen en jugo. ¿Por qué? Porque son zonas de mucho calor. Entonces hacerse un juguito con esto, que es medio acidón y dulce, refresca. Bueno, el jugo refresca. Los amigos peruanos lo utilizan mucho más en preparados más, los amigos por lo menos los que yo conozco, en preparados más de calor, que aporten calorías. Por ejemplo, una salsita picante en lugares más fríos, ¿no? Yo donde vivo, en esta época estamos cerquita del invierno, entonces necesitamos algo que aporte calorías. Yo me hago la salsa con esto, que queda maravilloso. Le agrego algún pimentito picante y bueno, queda increíble y enseguida tenemos calorías. Bueno, miren la cantidad. Por donde mire hay frutitos
Y bueno, por acá voy a dar la vuelta porque les quería mostrar el otro lugar donde se cortó otra rama. 2, 3 ramas se cortaron acá. Acá. Resulta que yo me he dado cuenta con el tiempo que las ramas son bastante débiles, las ramas del tomate árbol. Por más que las vea gruesas, uno capaz que se trepa ahí y se puede venir abajo. En estas que son más gruesas no, pero algo más delgadito como esto, eso se cae. Son débiles. Bueno, es así la naturaleza. Pero miren, miren qué maravilla que es esto. No me canso de difundirlo porque tiene un montón de beneficios. No solo para la salud, beneficios para una huerta, para la cocina, para una huerta que uno quiere tener frutos comestibles en otra época que no sea la tradicional. Acá en verano hay un montón de frutos, en otoño, pero este regala un montón de frutos empezando en otoño, y en invierno tenemos todos estos frutos acá. Entonces eso está buenísimo, sobre todo porque yo me hago las salsas y me ahorro un montón de dinero. Me gusta el tomate tradicional también, pero en esta época no hay acá en la huerta. Entonces me ahorro un montón de dinero haciendo salsas para distintos preparados. Esto lo acompaño con arroz, con harina de maíz, me hago polenta. Me gusta mucho con arroz, con porotos o frijoles como le dicen en otros lugares. Y la salsa de esto es espectacular, es especial, me encanta. Y otra particularidad, que estos frutos permanecen mucho tiempo en el árbol sin degradarse. O sea, uno los ve así y pueden estar meses en el árbol que no se pudren. Se empiezan como a secar, a arrugar con el tiempo, y uno ahí ya los cosecha para utilizar, pero duran muchos meses en el arbolito en buen estado. Eso está buenísimo. La verdad que yo estoy muy contento con esto, y siempre voy a tener tomate de árbol. Aunque tenemos muy poco espacio acá, siempre estoy haciendo plantas para después reemplazar en algún momento estas plantas cuando no estén. Les estoy mostrando todos los tomatitos porque es asombroso la cantidad que hay. De acá haremos mermeladitas y algún otro preparado. Tengo pensado hacer otros preparados, me han ido pasando recetas. Y bueno, el año pasado hice varias recetas de este y de otros frutales, pero este año voy a agregar algunas otras con respecto a esta variedad frutal, ¿no? A esta especie frutal. Vamos a hacer otras distintas a las que hice el año pasado, que fueron varias. Pero bueno, este año agregaremos algo más, porque acá, como les he dicho en algunos videos, las plantas entran en pausa, la mayoría, salvo esta y 2 o 3 más. Las demás entran en pausa. Estamos en los meses que quedan en pausa. Siempre me fijo el mes 6 y el mes 7 en número. Junio y julio la mayoría de las plantas entran en pausa, y en agosto empiezan a rebrotar, a mostrar cambios. Y después en primavera, que va a ser en septiembre, finales de septiembre, octubre, cuando empieza a venir el calorcito, ahí empiezan con otros cambios a florecer y demás regalitos. Así que no falta mucho para que aparezcan los lindos cambios. Tenemos que estar pausados. Algunas plantitas tienen que estar pausadas por un tiempo, preparándose para otros lindos cambios. Y bueno, mientras las plantitas entran en pausa, me gusta hacer recetas. Tengo más tiempo para estar adentro y para hacer recetas. El clima ya no es tan favorable para estar afuera, salvo hoy, que está hermoso. Después son muchos días de frío, de viento, lluvia. Bueno, generalmente así el clima acá en mi ciudad, Mar del Plata, Argentina. Por si alguno no conoce dónde vivo, aunque lo menciono en varios videos. Bueno, y acá tenemos una huerta de frutales, en su mayoría nativos. Me gusta que sean nativos. La mayoría son los que menos cuestan, los que más necesitan difusión, los que no se apestan con plagas. Bueno, tienen varias cosas a favor. Bueno, me voy a despedir por ahora. Espero que les haya gustado este videito. Después seguramente haré alguno más. Miren el racimo que hay por allá. Miren, esto es impresionante. La cantidad de fruta que nos da.
Por si alguno me pregunta, porque por ahí alguno piensa que solamente da mucha cantidad a los 9 años. No, esto empieza a ponerse productivo a los 4 o 5 años, ya hay un cambio. 4 o 5 años este arbolito ya empezó a dar mucha cantidad. Y bueno, ahora da más cantidad todavía. Bueno, me voy a despedir por ahora. Espero que les haya gustado el videito del tomate de árbol, sacha tomate, tomate andino, tomate de yuca, chilto, tomate de palo o sacha tomate. Perdón, tamarillo también. Tiene varios nombres populares. Su nombre científico es Solanum betaceum. Bueno, y espero que les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta al video, suscríbanse al canal y activen todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Me voy a despedir con el racimo acá gigantesco que hay acá. Así les doy ganas de cultivar esta maravilla andina. Bueno, me despido, hasta la próxima. Chau, 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 chau. Chau. ¿Qué? ¿Pensaban que me iba a ir sin probar esta maravilla? Les había prometido probarlo, así que no me puedo ir sin probar esto. Así que voy a cortar un frutito y les paso a mostrar cómo consumir el tomate de árbol si no se dispone de un cuchillo para pelarlo. Bueno, miren, lo que tienen que hacer con el tomate de árbol para pelarlo si no tienen de un cuchillo, ya que la piel es amarga y hay que sacarle la piel. Lo que tienen que hacer es morder la puntita. A ver, acá, muerden la puntita. Escupen esa parte de la piel que es amarga. Y lo que tienen que hacer es presionar alrededor del tomate de árbol, del frutito. Presionar y va a salir la pulpa por ahí. Por ahí va a salir la pulpita. Maravilloso. Ya me puedo comer toneladas de frutos de tomate de árbol que cada vez me gusta más. Esto es maravilloso. Cada día me gusta más. Se fue adaptando a mi paladar porque al principio me gustó, pero no tanto como ahora. Cada vez me gusta más. Esto lo tengo maravilloso. Bueno, me voy a despedir por ahora. Ahora sí me voy a despedir. Miren, miren, miren. Por ahí se ven todos los tomates de árbol, los frutos atrás mío. Ay Dios, qué increíble que es esto. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora sí me despido. Pónganle me gusta al video. Vamos, vamos con todo. Gracias. Chau.